todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este segundo ciclo, Docencia Universitaria 2026, Innovación y Estrategias para una Enseñanza Efectiva. Esta iniciativa la realizamos en el marco de la iniciativa Conectados para seguir fortaleciendo las capacidades de la comunidad docente universitaria del país. En esta segunda edición abordaremos herramientas, metodologías y experiencias orientadas a responder a los desafíos actuales de la educación superior, promoviendo una enseñanza centrada en el aprendizaje y el desarrollo de competencias y la mejora continua de la experiencia educativa. Cada sesión que hemos diseñado serán 4 sesiones a lo largo de este segundo ciclo. Busca compartir enfoques prácticos y aplicables que permitan a los docentes incorporar nuevas herramientas y estrategias en sus procesos de enseñanza, favoreciendo entornos educativos más participativos, inclusivos, orientados siempre al logro de aprendizajes significativos. Y desde el Ministerio de Educación continuamos promoviendo estos espacios de intercambio que contribuyen al fortalecimiento de la calidad de la educación superior universitaria y al desarrollo profesional de nuestros docentes. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy, la sesión de hoy, este webinar lo hemos titulado Integración de la IA en el aula, estrategias para un uso académico responsable. Y en este espacio nos acompaña Jessica Blásica Malpartida, a quien agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde. Jessica es ingeniera de sistemas y magíster en tecnología educativa y gestión del conocimiento por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Cuenta con experiencia en diseño, innovación y transformación digital en educación superior. Actualmente ella lidera el diseño del aprendizaje online en Loret, Perú, y es docente también de la UPC. Su trabajo se enfoca en el diseño de experiencias de aprendizaje significativas, el desarrollo de competencias digitales docentes y la integración ética y pedagógica de la inteligencia artificial. Participa en comunidades internacionales como MetaRed, TIC y el Digital Education Council. Así que nada, bienvenida Jessica, muchas gracias por acompañarnos, y también a las personas que se vayan conectando, no se olviden que aquellas personas que quieran obtener una constancia de participación tienen que completar como mínimo 3 registros de asistencia. Lo pueden encontrar el registro de asistencia en la caja de comentarios de Facebook Minedo y Facebook Pereduca. Y nada, ahora sí, adelante Jessica, y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Minedo por esta invitación. De verdad que estoy muy contenta de poder participar la primera vez, así que espero que no sea la última. De verdad que sí, este tema de inteligencia artificial en la educación es un tema que a mí me gusta mucho, de verdad, por toda la relevancia que tiene en el contexto actual. Entonces, mi charla, bien como les he dicho, Fernando, va a versar sobre cómo usarla, ¿no?, en el diseño de experiencias de aprendizaje y sobre todo cómo velar por esa ética, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer uso de ella. Entonces, en ese sentido, si yo les preguntara ahorita a nuestros participantes, ¿no?, a los que están escuchándonos, que si pudieran, ¿no?, creo que ahorita no estamos con todos en vivo, pero si pudiéramos preguntarles, y si supieran, ¿no?, cuántos estudiantes han usado esta semana alguna IA, algún chat GPT o cualquiera de las IAs para hacer una tarea en clase. Seguramente muchos de los participantes alzarían la mano, ¿no? Pero si yo les preguntara a los docentes que están escuchándonos también, ¿cuántos de ustedes les están enseñando a sus estudiantes cómo usar la IA? ¿No? Quizás ahí esas manitos no serían todas las que levantaron al inicio, antes de la pregunta que les acabo de hacer. Entonces, ¿qué escenario, ¿no?, en este contexto, qué escenario cuál de estas preguntas, que no hay acá pregunta buena ni mala, ¿no? En verdad, no es que estamos haciendo un examen, pero ¿cuál de estas preguntas describiría mejor lo que estamos haciendo ahora cuando integramos la IA en el aula? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes consideran que la IA está haciendo? ¿Les está ayudando a hacer su clase más rápido, ¿no? ¿O les está ayudando a crear materiales más bonitos, quizás? ¿O los está ayudando a diseñar experiencias de aprendizaje que antes no eran posibles? Entonces, esta charla trata de eso, ¿no? De ver cómo diseñar
cómo pensar en más allá de transformar o de ir más rápido con algo o hacerlo más bonito, ¿no? Que podemos pensar en que, claro, hacemos como que uso, pero no transformamos, ¿no? Esa es lo que suele pasar cuando incorporamos una nueva tecnología en los últimos tiempos, ¿no? Ha pasado desde siempre, en verdad, ¿no? La real transformación tarda, ¿no? Tarda en llegar. Eh, esta cifra que ustedes ven en, en pantalla son cifras muy interesantes, ¿no? Porque nos hablan de cómo es que están usando los estudiantes la IA en el aula, ¿no? Y si podemos ver esa diferencia entre el número de estudiantes que usa versus los docentes que están usando la IA, la diferencia puede ser bastante interesante o abrumador en algunos casos, ¿no? Si sabemos que hoy en día, por varias encuestas que se hacen a nivel no solo nacional, sino internacional, que 9 de cada 10 estudiantes de educación superior ya usan, ¿no? Y seguramente los números son menores en educación primaria y secundaria, pero si hablamos de educación superior, 9 de 10 ya lo usan, ¿no? Y si hablamos de docentes, por ejemplo, de educación básica, 6 de 10 todavía no lo usan, ¿no? No está usando la IA. Entonces, esta brecha está ocurriendo también, obviamente, en las aulas, ¿no? No es que pensemos que la IA este, va a desaparecer, sino es que tenemos que pensar en cómo vamos a diseñar haciendo uso de ella. Y por otro lado, los números que tenemos en nuestro contexto peruano, ¿no? Es bastante interesante ver, ¿no? Cómo tenemos 57 puntos porcentuales, en este caso, de diferencia entre la brecha de acceso a Internet en Lima versus el área rural. Son datos que yo creo que todos ya conocemos, ¿no? Por otro lado, 60% de la población entre 16 y 65 años no tiene habilidades digitales básicas, esa es nuestra realidad peruana. Y 84% de peruanos piden capacitación docente en IA, ¿no? También ese es otro dato a tener en cuenta ahora. Entonces, cerrar estas brechas de desigualdad o cerrar estas brechas, en verdad, son una agenda urgente, un tema urgente en nuestro país, ¿no? Pero lo que está en marcha, no todas son malas noticias, también hay buena, por supuesto, ¿no? Lo que está en marcha acá es, ya tenemos planes como el Minedu, ¿no? Que ha capacitado a más de 87,000 docentes, ¿no? En estos temas, ¿no? También convenios que han hecho con Google y otros proyectos que han tenido para seguir capacitando y dándole prioridad a esta agenda, ¿no? Para poder empoderar a los docentes en esta tecnología, ¿no? Por el otro lado, tener leyes que también están ya amparando, ¿no? El uso y buen uso de la IA se torna como un tema prioritario, ¿no? Porque todo el tema de políticas, de uso, de ética, etcétera, eh, es fundamental. Entonces, acá es donde hemos venido hablando, ¿no? Hace mucho tiempo ya, en verdad, desde antes que aparezca la IA, creo que siempre hablamos de cuando, ¿no? Entró la tecnología con fuerza a modificar, ¿no? Nuestras modalidades de formación, por un lado, y nuestras aulas, etcétera. ¿Cómo es que los docentes tienen que transformarse de transmisores, ¿no? A arquitectos del aprendizaje, ¿no? A transmitir conocimiento, a decir docente que dicta clases, ¿no? Porque eso es algo que nosotros escuchamos en nuestras aulas, a decir un docente que facilita, un docente que es un arquitecto, ¿no? Entonces, la IA hoy en día nos está ayudando, ¿no? A realizar algunas tareas que antes, si bien podemos decir que, perdón, si bien decíamos que antes los docentes, si podemos decir que los docentes o la IA hace tareas que antes los docentes hacían, no es que estemos hablando hoy en día que la IA puede sustituir todo, ¿no? Si nosotros pensamos en qué no puede sustituir la IA hoy en día a un docente es en ese contacto eh, físico, ese contacto de mirarlo a la cara y preguntarle cómo estás, ¿no? O yo creo en ti, ¿no? O lo estás haciendo bien mirándole a la cara, por decir, ¿no? Validar que es el estudiante que está del otro lado y que recibe un contacto humano, ¿no? Entonces, sí podemos delegar al docente, ¿no?
perdón, a la IA que diseñe las experiencias, quizás, ¿no? Pero el docente tiene que ser aquel curador crítico, tiene que ser aquel garante ético, ¿no? Para evaluar lo que la IA desarrolla o lo que la IA propone. Y también para ser ese garante, como decía yo, que proteja, ¿no? la dignidad, la privacidad y la equidad de sus estudiantes. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Que reconozcamos el rol del docente, saber que no sustituimos, ¿no? Más bien vamos a darle ese lugar para tener, ¿no? la posibilidad de tener un contacto distinto con el estudiante, ¿no? Estos son marcos que no voy a comentar mucho al respecto. En verdad, sabemos que ya tenemos leyes en Perú, ¿no? La ley 31814 que promueve el uso de la inteligencia artificial en el Perú, que debemos leerla. Tenemos un reglamento que está vigente desde enero del 2026, que no sé si todos lo conocen, que exige esa supervisión humana en decisiones de impacto significativo en educación, ¿no? Entonces, esto es sumamente relevante, ¿no? Y hay un plazo también, ¿no? Que es septiembre de este año para poder declarar en las instituciones toda esta transparencia algorítmica y buenas prácticas exigibles en cada una de las instituciones. Y la Estrategia Nacional de la IA, ¿no? Que también es un elemento importante a tener en cuenta en este momento. Entonces, cuando hablamos de diseño y de todo lo que puede hacer, ¿no? la IA, acá tengo algunos ejemplos, ¿no? de cómo podemos desarrollar actividades que personalicen, por ejemplo, la experiencia del estudiante, ¿no? Y usando, en este caso puede ser un ChatGPT, un Claude, un Gemini, lo que ustedes consideren o lo que ustedes ya hayan entendido que es una IA que realmente los ayude, ¿no? A trabajar este tipo de casuística, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que abordar, ¿no? un tema eh, digamos, de diferentes estilos de aprendizaje en aula, siempre va a ser un reto, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un aula de 35 estudiantes, ¿no? Y no podemos detenernos, ¿no? En todos, digamos, explicarle a uno de la mejor manera, con una analogía, con un ejemplo, o darle, ¿no? Más de una vuelta, ¿no? Al asunto para que nos entiendan, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo contextualizo en una situación de una ciudad de nuestro país, ¿no? En donde quizás el estudiante no tiene un celular, pero el docente sí tiene una herramienta, ¿no? Y si podemos pedirle a la IA cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Dándole un prompt adecuado, y aquí el tema del prompting es bastante relevante, ¿no? Decirle, bueno, eres un tutor, ¿no? Eres el tutor más paciente del mundo, por ejemplo, no darle el rol, decirle, mira, tú quieres explicarle realmente a tu estudiante de 9 años que habla quechua como primera lengua, ¿no? Un tema matemático, ¿no? Entonces que le pedimos analogías, ¿no? De cómo repartir, ¿no? Papa en una comunidad andina, si no entiende, inventa otra analogía distinta. Entonces el profesor puede venir más preparado. Este es un aula presencial, digamos, o si es un aula virtual, lo que fuera, tener esos ejemplos bajo la manga, poder brindarles ese contexto o esos ejemplos, ayuda, ¿no? Ayuda a poder eh, dejar de pensar en que nuestros estudiantes aprenden igual o que tenemos un único ejemplo para todos y eso nos va a servir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la IA puede ayudarnos también con temas de mediación bilingüe, ¿no? Y conocimiento cultural que podría tener nuestro docente frente a un grupo de estudiantes diversos, ¿no? Otro ejemplo acá para poder personalizar, ¿no? Por ejemplo, en primaria y ya con otras herramientas como DFID, que me parece bastante interesante, pues es una herramienta gratuita, pero que permitiría también ir por esa ruta de mis estudiantes aprenden distintos. Sabemos que ese es uno de los principales beneficios que tenemos ahora si usamos ya de la mejor manera, ¿no? Pedirle rápidamente a una aplicación
que genere versiones adaptadas de un contenido, ¿no? No solamente para diferentes niveles de tercer a sexto grado, sino en nuestra aula, ¿no? O sea, tengo yo a estudiantes de repente de un nivel inicial, un nivel intermedio, un nivel avanzado, y le digo, oye, mira, con este tema, ¿no? Desarrolla una propuesta de evaluación de actividad adaptada a 3 niveles, ¿no? Entonces acá hay un principio pedagógico que, por un lado, me ayuda a personalizar, ¿no? A motivar más a mi estudiante y también a no estandarizar. Y y hay otra cuestión importante, ¿no? Que al momento de crear actividades debemos tener en cuenta, que es ese aprendizaje contextualizado, ¿no? Cuanto más nuestros estudiantes reconozcan su propio mundo, ¿no? En una situación de aprendizaje, pues es mucho más motivador, ¿no? Para el estudiante o para el estudiante. Si fuera un tema de secundaria, ¿no? Lo mismo, ¿no? Poder entender que podemos simular, ¿no? Perspectivas múltiples y contradictorias para que el estudiante pueda trabajar de distintas maneras, ¿no? Sabemos que los estudiantes hoy en día pueden buscar el facilismo en usar la IA y pedirle a la IA que les resuelva la tarea y entregar la tarea como si fuera propia, pero acá no es el tema, siempre le hemos dicho, ¿no? Que acá no es el tema de castigar a la IA, sino más bien es transformar la evaluación. Si algo falla, ¿no? Si algo está fallando, el por qué nuestros estudiantes están entregando una evaluación como propia cuando no la han hecho, es porque nuestras evaluaciones no están bien diseñadas. Entonces, si nosotros vamos en otro sentido, ¿no? Les pedimos que ellos codiseñen con la IA, ¿no? Que el proceso inicie con ellos, que intervenga la IA, pero que al final cierre con no hacer esta triada de humano, IA, humano, ¿no? De la cual hemos escuchado a través de Molick, por ejemplo, ¿no? En los últimos años. Podemos hacer que simulen, ¿no? Que podemos hacer que pongan su postura, que cierren círculos distintos cuando antes pues no se les permitía otro tipo de experiencias con las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuestionar, ¿no? Acá hay una actividad que les dice, diseña tú la política, trabaja con 4 roles, cuestiona la política con argumentos, no inventes datos locales, formula. Entonces, al estudiante se le da otro rol, ¿no? Para que pueda trabajar con la IA y demostrar su aprendizaje. Otro ejemplo, usando cómo lograr este principio, ¿no? De investigación y pensar críticamente, que es algo que en lo que yo creo que estamos luchando bastante todas las instituciones de cualquier nivel, porque precisamente estamos buscando eso, ¿no? Que el estudiante no busque el facilismo, que esa pereza cognitiva de la que están hablando también últimamente muchos autores no se haga una regla en las aulas, sino más bien propongamos, ¿no? Experiencias en donde sí les orientemos. Mira, puedes usar IA para buscar fuentes, ¿no? Usa, por ejemplo, una herramienta que se llama Perplexity, ¿no? Para que busquen fuentes y luego las evalúen, ¿no? Evalúen si es una fuente reciente, si es oficial, si hay sesgo. Entonces le damos más tarea al estudiante para que no se le haga tan fácil, ¿no? Es alfabetizarlo en temas de manejo de la información, no solo en búsqueda, es importante. Y otra propuesta, ¿no? Para poder seguir trabajando con pensamiento crítico es esta, en donde les pedimos a ellos que puedan hacer contraargumentos, por ejemplo, ¿no? Sobre una interacción que han tenido con la inteligencia artificial. Más ejemplos ya a niveles superiores o técnicos, ¿no? Trabajar con situaciones difíciles o traer prácticas contextualizadas, ¿no? Que pueden promover otro tipo de experiencias, ¿no? Como simulaciones formativas, ¿no? Hacer que, en este caso, por ejemplo, en el caso del curso de enfermería, en donde tienen un paciente diabético en negación, ¿no? Cómo trabajar con eh, estas habilidades de escucha, de claridad, de empatía y simular, ¿no? Que están con, perdón, un segundito que me están llamando por aquí y no me entienden que no puedo responder, disculpe.
Entonces, simulaciones, ¿no? Como si fueran ellos, estarían trabajando con un paciente, sería muy, muy interesante y de valor en las aulas, ¿no? Otro caso también tener situaciones en donde les proponemos directorios escépticos ante resultados negativos, por ejemplo, ¿no? Es otra manera de interactuar con la IA, de trabajar aquí. Estamos proponiendo, en verdad, tipo agentes socráticos, ¿no? Para que ellos puedan seguir preguntando, ¿no? O mejor dicho, emitiendo respuestas ante preguntas que le pueda hacer el mentor o el tutor para que puedan después definir o obtener una postura, ¿no? Sobre qué es lo más apropiado en cierta situación. Para temas de proyectos, investigación y empleabilidad, ¿no? También sabemos, como ya decía hace un rato, ¿no? Que el 86% o más, en verdad, ¿no? Esto fue el año pasado, yo les di el dato del 92% hace un ratito, pero el año pasado teníamos tantos estudiantes usando IA, ¿no? Y cómo han crecido, ¿no? Las compras de licencias, ¿no? De todas las inteligencias artificiales que conocemos hasta el momento ha sido bastante grande, ¿no? El crecimiento han doblado en, en, en número, ¿no? De ventas de licencia. Por ejemplo, Claude estaba estos datos, ¿no? A inicios de este año. Usar herramientas como Notebook LM, ¿no? Para poder trabajar otro tipo de investigaciones asistidas, que ellos mismos puedan crear sus propias herramientas de estudio, sus propios podcasts, sus propios materiales tipo video, sus propias presentaciones, etcétera. O prepararse para una entrevista laboral. Nuevamente el tema de la simulación es otro de los usos que le podrían dar a la inteligencia artificial. Entonces, todo esto que les acabo de mostrar ahorita, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes usos de la inteligencia artificial, ¿no? Para diferentes públicos, digamos, o sectores, ¿no? Primaria, secundaria, superior, se pueden transformar, digamos, ¿no? A las diferentes modalidades de estudio, ¿no? Los ejemplos que he puesto pueden ser adaptados muy rápidamente, ¿no? A una situación de modalidad presencial o presencial con uso de tecnología, o una virtual sincrónica o una virtual asincrónica, ¿no? Para eso también nos ayuda la inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros creamos un diseño previo, y aquí siempre es hablar de diseño con intencionalidad, no saber que la inteligencia artificial nos puede ayudar a diseñar, trabajando un buen prompt, ¿no? Una actividad, ¿no? Que nos permita, ¿no? Trabajarla en cualquier contexto, y que el estudiante sea un estudiante activo, ¿no? Que el aprendizaje sea realmente activo para él, y que no sea observador, o que no logre, ¿no? O que no haga esto que mencioné hace un rato, lo fácil, ¿no? Lo que no queremos que hagan, ¿no? Que use la IA de otra manera. Y siempre buscar al final un debriefing, ¿no? Es hacer algo que yo estoy aplicando últimamente en mis clases, es pedirle a la que declare específicamente cómo usó la IA, ¿no? ¿Qué hizo la IA que no hubiese podido hacer él en un inicio, o ella, ¿no? O dónde se equivocó la IA, por ejemplo, ¿no? O qué fue lo que bueno, esto es un debriefing para el mismo docente, ¿no? Pero de cara al estudiante, digamos, que lo voy a mencionar más adelante, pero es muy importante que ellos también aprendan a declarar su buen uso de la inteligencia artificial. Pero un docente que diseña, que simula y que propone estas prácticas, pues también debería ser, ¿no? Esta misma propuesta de debriefing, ¿no? Para poder seguir transformando sus experiencias de aprendizaje. Entonces, hay una brújula bien interesante cuando uno propone, ¿no? Las experiencias de aprendizaje en el aula. En principio, no voy a volver por acá atrás, no es aceptarle a la IA lo primero que nos propone, ¿no? Eso también yo creo que todos nosotros como docentes lo sabemos. Sabemos que tenemos que empezar a decidir, ¿no? Y tenemos una brújula. Yo creo que esto también ya algunos lo han escuchado. Saber primero que si estamos usando la inteligencia artificial
con un propósito claro, es decir, estamos mejorando el aprendizaje realmente, vale la pena, ¿no? Incorporar la guía para tal o cual situación. Estamos siendo transparentes con nuestros estudiantes, ¿no? Estamos diciéndoles si nosotros mismos docentes hemos usado la guía, ¿no? Y cómo la hemos usado. Eh, Estamos siendo claros en qué datos, ¿no? Estamos compartiendo, ¿no? Si es que hablamos de privacidad. Sabemos que tenemos que diseñar para tomando en cuenta la equidad, ¿no? Estamos pensando en que todos pueden participar sin desventaja. Sabemos que la responsabilidad es muy importante acá, ¿no? ¿Quién revisa, quién decide, quién responde por el resultado? ¿No? Acá por eso volvemos, ¿no? A esta ley que se ha lanzado en enero de este año, en que la supervisión humana es una responsabilidad absoluta, ¿no? Del docente. Entonces, no basta con decir, ¿no? Nosotros docentes a nuestros estudiantes usen la guía responsablemente o decirnos a nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que usarla responsablemente, si es que no nos hacemos estas preguntas, ¿no? Y que les enseñamos a nuestros estudiantes a que también hagan toda esta pasada, ¿no? De que cómo estoy usando la inteligencia artificial en cada proceso, ¿no? De mi experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hablamos? Si hablamos de transparencia, ¿no? El asunto es qué debemos y qué no debemos aquí, ¿no? Si sabemos que no debemos compartir, ¿no? Nombres completos de nuestros estudiantes, ni DNIs, ni las calificaciones que se pueden identificar, ¿no? A través de las plataformas, ni fotografías, ni datos de salud o discapacidad, reportes disciplinarios, nada de esto se puede subir a una IA menos pública, ¿no? O sea, ni siquiera pagada, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, una declaración sugerida en clase, ¿no? Que podríamos desde ya, ¿no? Incorporar en nuestras políticas es decir, en esta actividad puedes usar IA para generar ideas, para mejorar redacción o explorar alternativas, pero debes declarar qué herramienta usaste, para qué lo usaste y qué decisiones finales tomaste tú. Entonces, yo creo que si les enseñamos a los estudiantes con el ejemplo, ¿no? Decir, mira, yo usé la guía de esta manera, ¿no? Para iterar así, ahora cuéntame tú cómo lo hiciste, ¿no? Y bueno, obviamente nuestras evaluaciones tienen que ser lo más contextualizadas posible, lo más auténticas posible para poder realmente eh, evidenciar competencias, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos este flujo, por ejemplo, ¿no? No voy a iterar ahorita con la IA, pero imaginemos que yo estoy, ¿no? Iterando con ChatGPT o lo que fuera. Y sabemos que yo en 8 minutos puedo tener una sesión de clase completa, ¿no? Este es un escenario, por ejemplo, de un docente de ciencias de cuarto de secundaria que está planificando su clase sobre un cambio climático para mañana, ¿no? Entonces, hay un prompt inicial, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los lineamientos del prompting engineering, ¿no? Sabemos que tenemos que darle un rol a la IA, decirle, soy un docente de ciencias de cuarto de secundaria en Perú, ¿no? Y ahora le pido la tarea, ¿no? Planifico una sesión de 90 minutos sobre cambio climático con enfoque en el retroceso de glaciares andinos. Incluye objetivo de aprendizaje, actividad de inicio de 10 minutos, desarrollo grupal de 60 minutos y un cierre de 20 minutos. Alínealo con el enfoque por competencias del currículo nacional minero. Entonces, hay un prompt inicial, sabemos, ¿no? Que tenemos el prompt, lo hemos mejorado, incluso podemos usar la IA misma para crear el prompt y afinarlo, ¿no? Hacer que este prompt sea lo mejor posible para que el resultado sea bueno. Sabemos que si nosotros le damos un buen prompt a la IA, el resultado va a ser mejor aún, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Nuestro siguiente paso debería ser la evaluación del resultado, ¿no? El docente debe revisar si este resultado es preciso, si es realista para mi aula, y empezar a iterar, ¿no? Acá viene la iteración. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos pasado, porque esto es fácil, ¿no? Pedirle sale un resultado, pero empezamos a ver y a escudriñar y decimos, esto sí, esto no, esto me parece, esto no es correcto, validamos la fuente, validamos la, ¿no? Si por ahí nos está alucinando, si ya le hemos pasado nuestras fuentes, mucho mejor aún, ¿no? Porque si no, pues nos puede salir otra cualquier cosa. Y luego viene un tercer paso que es el refinamiento, ¿no? Tenemos que ajustar
¿no? En función también a nuestro público, ¿no? A lo que sabemos de nuestro grupo de estudiantes. Lo que les decía hace un rato con los casos de un poco de personalización. Si sabemos que tenemos estudiantes que tienen dificultades y que necesitan diferentes niveles, ¿no? De estrategias, ¿no? De aprendizaje. O sabemos también, por ejemplo, si yo creo recursos de aprendizaje para mis actividades, que de repente hay estudiantes que les gusta más aprender con audios, hay otros estudiantes que les gusta aprender con videos, otros sencillamente con lecturas. Entonces, eso nos permite también eh, adaptar mejor, ¿no? Nuestras sesiones de clase. Y finalmente, bueno, saber que ya tenemos un material listo, que podemos exportar o que podemos implementarlo, ya sea en una sesión presencial, como decía, una sesión virtual, en una sesión asincrónica, lo que nosotros tengamos, ¿no? Como reto en aula, pero este proceso no me lo saltaría, ¿no? Como recomendación, como digo, trabajar un buen prompt, evaluar resultado, refinar, iterar, ¿no? Sobre él y luego, hasta que no estemos conformes, no soltarlo, ¿no? Decir, bueno, ya esto es, ¿no? El material que yo voy a usar en mi clase, ya lo he probado, incluso si hay actividades en donde voy a hacer uso de la IA, debería probar antes, ¿no? Que todo vaya bien, que el resultado, si cree, por ejemplo, por ahí entre mi propuesta es crear un agente socrático, bueno, yo lo pruebo primero, itero con él, me aseguro de dar las indicaciones precisas a mis estudiantes, y hacer que la clase tenga el menos ruido posible, ¿no? En aras del entendimiento y la comprensión de las consignas, ¿no? Que a veces es también en donde podemos tener algunas dificultades con ciertos grupos de estudiantes. Bien. Lo que les decía hace un ratito, ¿no? No aceptar la primera respuesta. Entonces acá nosotros tenemos algunas de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Este reto conecta con una situación real o es genérico? Por ejemplo, ¿no hay evidencia verificable con fuente indicada? ¿Funciona con conectividad limitada? Por ejemplo, para los que estamos en provincias y no tenemos, ¿no? Estas facilidades de conexión. Los estudiantes toman decisiones o solo responden preguntas, ¿no? El producto final tiene una audiencia real, reconoce diversidad cultural, lingüístico, territorial. Entonces, reconocer esto, ¿no? Que un buen prompt no es una instrucción mágica tampoco. Tenemos, ¿no? Que tener una conversación pedagógica exigente con la IA para poder proponer o diseñar una sesión de aprendizaje óptima y con la cual estemos satisfechos nosotros y, por supuesto, evidenciemos los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, como decía, puede ser, ¿no? Que todo este flujo lo hagamos muy rápidamente, 8 minutos, ¿no? Pero lo que viene después es lo importante, ¿no? Las horas, quizás nos ha reducido el tiempo en horas de preparación. Ahora, claro, yo me demoro menos, ¿no? Preparando las sesiones, pero tengo más tiempo para revisar, ¿no? Le dedico mucho más tiempo a la revisión de las tareas, doy mejor feedback a mis estudiantes, tengo otra mirada, ¿no? Respecto a lo que sucede en aula. Entonces, dos reglas importantes que podríamos llevarnos hoy, ¿no? Personalizar sin aislar, por un lado, ¿no? Lo que es riesgoso y lo que es pedagógico, ¿no? Lo riesgoso es, por ejemplo, crear una tarea distinta y más fácil, ¿no? Pensando en el más débil del grupo. No debemos pensar así, ¿no? Debemos pensar desde la mirada pedagógica, decir, mira, ofrece distintos caminos al mismo objetivo sin bajar expectativas, ¿no? Entonces, el docente decide qué apoyo va a ofrecer a sus estudiantes. Esto es la personalización que decía, diseñemos, sí, pero que nuestra personalización sea con una mirada netamente pedagógica, ¿no? Y el tema es de retroalimentación, ¿no? Si estamos usando la IA para retroalimentar a nuestros estudiantes, que no caigamos, ¿no? En esta facilidad que también podríamos pensar que la IA nos va a dar, oye, revisa, ¿no? Te doy el trabajo de mi estudiante, ponle una nota y dime si se copió. Eso no funciona así, ¿no? O sea, no deberíamos jamás usar la IA para esos fines, ¿no? Pero sí le podemos pedirle que identifique evidencias respecto a criterios, que formule preguntas para que explique el proceso, ¿no? O sea, darle otro rol a la IA en ese sentido y hacer que las evidencias sean eh, realmente válidas para el desarrollo de competencias, ¿no? De nuestros estudiantes.
Un resumen de la caja de herramientas, que yo creo que es bien, bien interesante que las tengamos en el radar. Algunas de las que se usan últimamente, y seguro el público que nos escucha ya las conoce, bueno, desde ya ChatGPT, ¿quién no? Claude también, ¿no? Para poder trabajar temas de planificación, análisis y estos agentes socráticos es muy bueno, en verdad. Perplexity para hacer todo el tema de investigaciones con citas verificables, ¿no? Google Notebook, no solamente para analizar documentos propios, sino también para crear diferentes recursos, ¿no? Para personalizar más, ¿no? El aprendizaje de nuestros estudiantes o adaptar, ¿no? El estilo, ¿no? Con los recursos. DFID, que es otra, para también trabajar textos diferenciados por niveles. Khan Academy, Khan Amigo, es una herramienta con tutoría inteligente muy, muy interesante. Yo creo que, y seguramente muchos la usan en sus propuestas de clases. Canva para crear más materiales más visuales, presentaciones. Y Magic School también es una suite para poder planificar, hacer planificación, ¿no? Para docentes. Y es aplicable, como pueden ver, en la mayoría de los niveles educativos, ¿no? Y bastante útiles, ¿no? Al momento de hacer estas propuestas formativas. Y para ir cerrando, acá yo les propongo una hoja de ruta, porque yo creo que esto tiene que partir, ¿no? Desde las instituciones. Está bien, un docente puede tener ya ciertas nociones, digamos, yo ya me capacité de repente hasta por mí solo, o yo solo, ¿no? De manera autónoma busqué mis cursos, o yo fui muy, muy proactivo y aprendí herramienta a herramienta y ya hice mi propia ruta, ¿no? De uso de la inteligencia artificial para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero las instituciones deberían, ¿no? Trabajar en fases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una primera fase podría ser hacer un diagnóstico del uso actual de la IA, ¿no? Yo creo que la mayoría estamos en este momento. ¿Cómo lo usan docentes y estudiantes? Tener las políticas institucionales de uso ético es fundamental. Trabajar capacitaciones básicas, capacitaciones docentes básicas también, y hacer pilotos con herramientas gratuitas, ¿no? En principio, porque yo sé que no se pueden, pues, comprar licencias para todos, pero sí, ¿no? Usar herramientas gratuitas que hemos visto, hay muchas. Una segunda fase en donde hablamos de expandir un poco, si queremos pensar en integrar, ¿no? Integración de la IA en el currículo por niveles, o crear comunidades de práctica docente que funciona muy bien, ¿no? Compartir en ese sentido. Eh, Pensar en analíticas de aprendizaje o alianzas con el sector privado, productivo, ¿no? Para poder tener otro tipo de experiencias en aula o en clase. Y una fase 3, bueno, pensar en cómo liderar, ¿no? Todo este tema de IA como eje de proyecto educativo en las instituciones, o hacer investigación propia de impacto. Yo creo que las instituciones de educación superior ya están bastante avanzadas en este sentido. Certificación de competencias en IA, o trabajar todo el tema de gobernanza pedagógica con datos, ¿no? Que viene a ser un tema muy, muy relevante. Y yo pensaría, ¿no? En cómo podemos nosotros, como docentes, si es que no nos hemos lanzado ya a la piscina, a explorar, a trabajar, ¿no? A investigar, ¿no? El cómo mejorar, ¿no? El uso de la IA en nuestras aulas. Podríamos empezar rediseñando, o haciendo alguna de estas tres propuestas que les dejo por aquí, ¿no? Rediseñar una actividad repetitiva como un reto auténtico que requiera decisión y evidencia. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Sabemos que podríamos crearla muy, muy rápidamente, ¿no? Usando una IA y un prompt adecuado. O crear 3 apoyos de aprendizaje para las mismas competencias y bajar expectativas, ¿no? Seríamos capaces de hacer eso. O convertir una retroalimentación genérica en preguntas que hagan pensar al estudiante, ¿no? ¿Cómo estamos retroalimentando a nuestros estudiantes? ¿No? Si estamos buscando realmente que el estudiante haga metacognición, ¿no? En cada evaluación, ya sea formativa o sumativa que tenemos en la propuesta de nuestros cursos, ¿no?
Eh, y ustedes mismos podrían hacerse esta pregunta y darse la respuesta, ¿no? ¿Qué parte de su práctica docente merece ser transformada? ¿Dónde ustedes estarían dispuestos a incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Y dónde no también, ¿no? ¿Dónde pueden hacer concesiones y dónde no? Tienen ya, yo haría otra pregunta acá, ¿no? Si tienen ya una política de uso de la IA en su aula, ya saben qué es lo que permiten y qué es lo que no permiten. Yo creo que son preguntas bastante necesarias, ¿no? E importantes. Y cierro con esto, ¿no? Si sabíamos que hace 30 años algunos docentes decían que las calculadoras destruirían las matemáticas, sabemos que la calculadora no reemplazó el razonamiento matemático, sino que lo liberó para ir más lejos, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita con la IA. La IA debemos hacer, ¿no? Que la IA nos ayude a potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que lograr que las competencias, ¿no? El pensamiento crítico, creativo y demás se potencien, ¿no? Saquemos todo ese potencial de nuestros estudiantes. Y nosotros somos, ¿no? Nosotros los docentes, somos los llamados a liderar esta transformación, ¿no? Por eso es eh, yo diría, lo voy a llamar así como una obligación, ¿no? Cubrir o cerrar esas brechas que si hemos identificado tenemos, pues las cerremos para poder realmente liderar, ¿no? La transformación de aprendizaje en nuestras aulas. Así que nada, cierro aquí para poder escuchar. Seguramente hay dudas, preguntas, comentarios. Encantada de escucharlos. Muchísimas gracias, Jessica. De hecho, sí, acá tenemos un comentario que nos deja Eduardo y nos dice que sí, es necesario el uso de la IA porque debemos estar a la altura del avance de la tecnología, pero debemos usarla de manera responsable y ética. ¿Qué opinas sobre ese comentario de Eduardo? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que no, no, ya no estamos en el momento de, de hacer, digamos, caso omiso o no pensar en que debemos usar la IA, ¿no? Yo creo que sí hemos sido en algunos casos temerosos, porque yo, en verdad, hasta ahora escucho cierto temor, ¿no? Tengo alumnos y tengo colegas que todavía tienen cierto temor, ¿no? Porque claro, por todo el tema ético de privacidad de datos y demás, sí, yo también diría, ok, si no tenemos el cuidado o si no sabemos cómo funciona una herramienta, si no sabemos qué hay detrás, obviamente vamos a tener miedo, pero si nos aseguramos de ponerle todos los cerrojos, de decir, mira, todo lo que yo itero no alimenta, ¿no? La base, ¿no? Se queda acá, o usamos la IA, Igual como de tal mencionaste, manera. no subir cierta data también, ¿no? Exacto, ¿no? No subir, o sea, poniéndole los candados primero, ¿no? Yo sé que puedo decirle, mira, todo lo que trabajo acá se queda acá, ¿no? Pero además de eso, yo sé que no tengo que subir tampoco los datos de mis alumnos, yo sé que no puedo compartir ni nombres ni DNI, no puedo hacer, ¿no? Nada que pueda, ¿qué podría pasar si por ahí, ok, yo le pongo todos los candados, pero igual en algún momento me hackean el servidor donde está todo eso almacenado, porque en algún lado está, ¿no? Igual pues en un mundo de datos va a ser una milésima y eso, millonésima de parte de lo que va a haber ahí mío, pero aún así, ¿no? Debemos asegurar, yo creo que con todos los conocimientos previos, ya tendremos que brindar esa seguridad, ¿no? A nosotros mismos y a nuestros estudiantes, ¿no? Igual me parece súper interesante lo que mencionas porque lo hemos mencionado de hecho con otros ponentes sobre otras temáticas, o sea, ver esta cadena y esta secuencia en la que el estudiante te muestre cómo llegó a cierto resultado, ¿no? Oye, ya, bien, has hecho ese trabajo sobre X tema, Sí. utilizaste la inteligencia artificial, cuál fue el prompt que utilizaste, qué parte has agregado tú, qué IA utilizaste, o sea, para saber y que él también entienda que ya, si bien puede tener la información mucho más rápida a la que tú y yo teníamos cuando estábamos en la universidad, este, ya viene un trabajo después, o sea, un trabajo detrás en la que
tiene que este estudiante ver bien exactamente cómo le pregunta a la IA, qué le pregunta, porque eso también va a ser revisado por ti o por los docentes en este caso, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Y algo que se puede hacer en aula, ¿no? Es, claro, hacer que se retroalimenten entre ellos también, entre los estudiantes, ¿no? Es algo que yo hago, por ejemplo, bueno, en posgrado, pero sí, uno que declaren, hay un tema de ética autoral importantísimo que hay que incorporar ahora en los trabajos, ¿no? Para que ellos declaren el uso. Y claro, hay que contextualizar las actividades para que no haya chance a que te estén sacando la vuelta, ¿no? Si tú les pides que trabajen específicamente en un caso propio, su institución o su ciudad, ¿no? O su barrio, lo que fuera, ¿no? Entonces ya no hay, o sea, reducimos, mejor dicho, no es que no haya, ¿no? Reducimos esa posibilidad de que no tengan ese sentido de curiosidad o que realmente propongan o creen o piensen, ¿no? En cómo están contando su solución o su propuesta, ¿no? Porque acá lo que queremos es que sea cual sea la manera, realmente se lleven algo, ¿no? O sea, logren aprendizaje. En eso estamos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y hay unas últimas recomendaciones para los docentes, bueno, casi 400 docentes hemos tenido conectados, Ah, que puedan ver el webinar quizás más tarde, quizás mañana, quizás en unos días. ¿Qué podrías recomendarle a estos docentes que, como tú comentaste también, de hecho tienes algunos amigos, colegas, por ahí temerosos en introducir la IA en sus clases, ¿no? ¿Qué podríamos comentarle a ellos? sí, yo diría primero empezar, ¿no? Desde lo básico, lo más sencillo, ¿no? Que empiecen a iterar, que vean esas posibilidades, que, que vayan evidenciando cómo pueden ayudarse, ¿no? Sin quitarse, sin quitar ellos, sin que se quite obviamente su protagonismo, sin que piensen que la IA los va a sustituir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que poco a poco, ¿no? Dándose esa oportunidad primero de probar, ¿no? Y no es necesario con todas, ¿ah? Yo creo que con una IA, ¿no? Con una herramienta basta, ¿no? Y poco a poco ir ampliando esa caja de herramientas y vean que, que si no lo hacen, ya sus estudiantes posiblemente, como es la, el porcentaje en aula, son casi 9 de 10 que ya usan, ¿no? Entonces, si no estamos un poco a la par de lo que nuestros estudiantes hacen o están usando, nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, yo diría, perder el miedo, empezar a practicar, a usar por lo menos una, ¿no? Ver material, ver videos, buscar comunidades también ayuda mucho, ¿no? Entrar y ver cómo lo usan los docentes con casos prácticas o casos prácticos, perdón, o buscar a un mentor igual en un docente que ya está avanzado y decirle, oye, mira, enséñame, ¿no? Es cómo lo estás haciendo, muéstrame, ¿no? Cómo te va a ti. Y, y nada, probar, equivocarse, eso va a ser lo que siempre pasa, pero después darse cuenta de que todo fluye, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, también a las personas que se han conectado hoy. De hecho, no va a No, ser la gracias a primera vez ustedes. que te invitemos. Te vamos a invitar, de hecho, más adelante también. Y nada, Gracias, Fernando. esta ha sido la primera sesión de este segundo ciclo de webinars. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a las personas que se han conectado y ya saben que tienen en el Facebook Minedo y Facebook Peroeduca, en la caja de comentarios, tienen ahí el registro de asistencia para las personas que quieran obtener una constancia de participación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hasta pronto, gracias.